muchas gracias a Dios. Es un tiempo de seguir adorando al Señor en medio de esta pandemia. Los que están conectados por el directo, un saludo, un abrazo, con mucho afecto en el Señor. Y como dice Manuel, seguimos ahora en este bloque de mejora continua, me gusta llamarle. El Señor ha previsto para su pueblo que se vaya transformando poco a poco a la altura de su persona, a la altura de Cristo, nuestro Salvador, como hemos cantado. Y el Señor ha dejado la Escritura, el gran legado que tenemos como pueblo. Antiguamente se nos llamaba los del camino, ¿no? Los del libro, y ahora nos queremos exponer a la Escritura con la idea de ver cómo vamos a mejorar. Y esto que le toca hacer a un predicador siempre lo tenemos claro, es primero para el predicador y después para todos los que están escuchando el mensaje. Así que solamente por la gracia de Dios nos exponemos a la Escritura y vamos a seguir entonces con nuestras meditaciones del lema que hemos planteado para este año 2020, y estamos meditando sobre el libro de Hechos. Y el lema que hemos dado este año es la extensión del reino de los cielos por el Espíritu Santo a través de la Iglesia. Estamos meditando cómo el Señor Jesucristo hizo su obra que apreciamos y valoramos, muriendo en una cruz, pero la gran victoria allí en la resurrección, y también ha subido a la diestra del Padre y ha enviado a su Espíritu, el Espíritu Santo, que comenzó a extender el reino de Cristo a través de la Iglesia. Y entonces cada domingo vamos tomando un texto de Hechos, llevamos ya 10, el domingo pasado tuvimos la visita de Eric Rodríguez, que nos habló sobre Hechos 10 y nos ha allanado el camino para entrar hoy a Hechos 11. Si quieres ir abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 11, vamos a ir introduciéndonos al tema de hoy. Y para ir introduciendo y entrando ya en materia, preguntas e introducción, ¿no? ¿Quién fue el primero que predicó a un gentil? Quizás tengamos que hacer un poco de mente local para responder a esta pregunta, pero si centramos nuestra mente, recordaremos a Cristo en su ministerio dirigiéndose a Samaria y a encontrar allí a esa mujer samaritana en ese pozo para predicarle las buenas nuevas. Pero de los apóstoles, si preguntáramos quién fue de los apóstoles que predicó primeramente a un gentil, y también recordamos a Felipe, que le predicó al eunuco, ese día que venía el eunuco en el carruaje, ¿no? Y el Espíritu Santo lo guió. Sin embargo, a pesar de esto que estamos recordando, había en la Iglesia una actitud o una opinión por la cual los judíos, los cristianos de origen judío, se excusaban diciendo que los gentiles nunca creerían en Dios. Y es tremendo, ¿no? Porque era una postura bastante racista la que tenían. Y la Iglesia primitiva estaba un poco contagiada de esta actitud racista que venía ya del pueblo de Israel. Según varios de estos primeros cristianos, si alguno quería ser salvo, primero tenía que hacerse judío, estos judaizantes, ¿no? Y incluso algunos pueden haber recordado dichos del Señor Jesucristo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo está hablando cuando envía a los discípulos
Y el Señor les dice, ¿no?, que tienen que ir. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Pero si leemos con cuidado lo que ha dicho el Señor, nos damos cuenta que está hablando un poco con una prioridad en lo que está hablando, ¿no? O sea, no está diciendo es excluido de que vayan a ir a los gentiles. El Señor está diciendo, id antes al pueblo de Israel, lo cual indica un orden en el tiempo de lo que tenían que hacer. En ningún momento notamos esa exclusividad de parte del Señor Jesucristo de que el mensaje iba a ser solamente para los israelitas. Así que, como estamos viendo, desde muy temprano la iglesia fue influenciada por los judaizantes. Y nos preguntamos, ¿estaba esta postura, esta actitud basada en la voluntad del Señor? Por supuesto que no. Si recordamos, desde el tiempo de Abraham, Dios había afirmado, ¿no?, en un mensaje que dio el Señor a Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Y como vamos viendo, a partir del 10 que vimos la semana pasada, capítulo 10 de Hechos, el Espíritu Santo se está encargando de mostrar que esta postura judaizante no viene de Dios. ¿Y qué importancia tiene esto para ti y para mí? Esto de que el eunuco al cual le predicó Felipe y Cornelio, a quien hemos visto que Pedro fue enviado a predicarle el Evangelio, hayan recibido este mensaje. La importancia es que todos los gentiles hemos sido invitados y llamados a participar de los privilegios del pueblo escogido de Dios. Y el relato que hemos comenzado a ver en capítulo 10 de Hechos y que hoy vamos a profundizar en el capítulo 11 servirá para llevar este mensaje a Jerusalén, donde se han quedado los apóstoles y los primeros cristianos que forman la iglesia primitiva. Estamos en un momento del libro de Hechos que se está dando una transición en la que el liderazgo está por pasar de Pedro, quien ha comenzado a ser el líder de la iglesia, y va a pasar a Pablo. Ya hemos visto hace unos domingos también cómo Pablo ha sido transformado por el Señor, se ha convertido a Cristo. Una transición que refleja un movimiento de una iglesia que ha nacido en el seno del pueblo de Israel y que va camino a encontrar al pueblo gentil. Pedro fue el apóstol principal hasta ahora, en la primera parte de Hechos, pero ahora poco a poco iremos viendo cómo el enfoque del liderazgo va a pasar a Saulo y comienza así una nueva etapa. En el capítulo 10 nos explicaba Eric el domingo pasado la historia de esa triple visión que el Señor Jesucristo tuvo que hacerle ver a Pedro, y siempre le tiene que hablar por triple las cosas para que las entienda. En Hechos 10:16 veíamos, ¿no?, que el Señor le hizo ver ese lienzo que bajaba con alimentos de todo tipo y que abría la mente de Pedro para que entendiera, ¿no?, que el Señor ama a los gentiles y que deseaba incluir a los gentiles en el pueblo de Cristo. Y cómo el Espíritu Santo también ayudó a Pedro esos días y llegó a predicar el Evangelio, veíamos, y llegó a bautizar a Cornelio, a su familia y a sus amigos. Y en nuestro capítulo de Hechos 11, hoy día vamos a profundizar todo esto porque, claro, iremos viendo, ¿no?, esto generó como una conmoción dentro de la iglesia. Y vamos a leer entonces nuestro texto desde el capítulo 1, 11:1 al 18. Y escribe así Lucas: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo:
Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba. Y he aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos, también como cuando nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a orar un momento. Señor, por tu gracia queremos avanzar en la meditación. Ayúdanos con tu Espíritu, Señor, el Espíritu que inspiró esto. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú quieres decirnos. Nuestro bosquejo de esta mañana tiene 3 puntos. Lo puedes ver en el boletín que hemos compartido. El primero de los puntos es el reproche, y vamos a poner un signo de interrogación en este primer punto. El reproche que le hacen los hermanos a Pedro, y después te daré a entender por qué hemos puesto ese signo de interrogación. Yo no lo he puesto en el bosquejo allí, pero entonces nuestro primer punto será analizar este reproche que le hacen a Pedro. Luego veremos la aclaración, la respuesta que Pedro va a dar a los hermanos que están allí en Jerusalén. Y el tercer punto, vamos a ver cómo Pedro explica que él no podía ser un tropiezo a la obra que Dios está haciendo. La iglesia fue fundada en Jerusalén el día de Pentecostés, lo vimos al principio del libro de Hechos. Era el centro de operaciones que tenían los primeros cristianos, y estaban los líderes cristianos también allí en Jerusalén. Desde allí se seguiría proveyendo liderazgo para toda la iglesia que iba creciendo y avanzando y desarrollándose. En el capítulo 10 vimos cómo Dios convenció a Pedro para que abriera su corazón, y también vimos cómo el Señor abre las puertas de la iglesia para que los gentiles puedan entrar a formar parte de ella. Y ahora en el capítulo 11 vemos que Pedro tiene que persuadir, convencer a los líderes de la iglesia de que ha estado actuando correctamente, yendo a visitar a los gentiles. Y claro, la noticia que han recibido, como dice aquí nuestro verso 1, es que Pedro, por un lado tenemos que hacer la aclaración de que todavía ni llegaba Pedro, porque el verso 48, con el que termina el capítulo 10, dice que le rogaron que se quedase por algunos días allí. O sea que Pedro ni siquiera había vuelto a Jerusalén, y dice que ya los apóstoles estaban oyendo lo que había sucedido por allí, por Cesarea. Se ve que la noticia corrió como reguero de pólvora, ¿no? Como dice el dicho. Y cuando se enteraron los apóstoles en Jerusalén de lo que había sucedido, se conmocionaron. Y la noticia es tan importante que Lucas, movido por el Espíritu Santo, vemos que repite por segunda vez todo lo que se ha escrito en el capítulo 10. Y
me gusta comentar una nota de Berkeley porque dice que en esa época, cuando escribían los libros, ellos tenían unos rollos de papiro que normalmente tenían unos 10 metros de extensión. Y entonces el escritor que estaba escribiendo un libro tenía que tener en mente bien lo que iba a escribir en esos rollos, porque si no, no le alcanzaba el espacio. Pero notamos la importancia que tiene esto que ha escrito Lucas por segunda vez para reforzar lo que ha sucedido. Y entonces vemos que ha repetido, ¿no?, lo mismo. Y para nosotros, ¿cuál es la importancia de esto? Es que estamos viendo a fecha de hoy que el cristianismo se salvó del riesgo de que podía convertirse simplemente en otra secta del judaísmo. Aquí vemos que el Señor está, a través del Espíritu Santo, ¿no?, ha hecho pasar el mensaje desde Jerusalén, Judea, Samaria, y el Evangelio está avanzando, como se había dicho en Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra es el objetivo del Señor. Y entonces vemos que este momento es ese trampolín en que el Señor va a mandar la extensión de la iglesia hacia esos confines de la tierra, y ha comenzado aquí, en la casa de Cornelio, donde ha enviado a Pedro. Y nuestro texto nos dice, y como Pedro volvió a Jerusalén, ¿no?, nos dice que estaba de vuelta. Si vemos el mapa, tenemos un mapa ahí de esta área, para que lo veamos. Entonces veremos que Pedro había estado en Jope primero, después el Señor lo envió a Cesarea, y ahora desde Cesarea, donde está ese punto rojo, está volviendo de nuevo a Jerusalén. Esto está a una distancia de unos 80 kilómetros desde Jerusalén. Y entonces dice nuestro verso 2 que se reúne Pedro allí de nuevo con los hermanos que se habían quedado en Jerusalén. Y es interesante que pensemos quiénes eran los que se habían quedado allí, porque bueno, el texto nos dice, ¿no?, que estaban allí los de la circuncisión. ¿Y quiénes son estos de la circuncisión? No se nos da un detalle, ¿no?, de quiénes de estos que nos menciona también Hechos capítulo 1, quiénes eran los que tenían esa postura, ¿no?, de ser judaizantes. Evidentemente que eran la mayoría, parece ser, porque se trata de todos aquellos creyentes de origen judío que habían sido circuncidados. Y también poco a poco iremos viendo que son aquellos que se van a oponer a Pablo muy fuertemente en los próximos capítulos. Y ellos entendían que eran judíos únicos merecedores de la salvación de Dios por ser hijos de Abraham. Y aquí vemos un movimiento que causó mucho daño en la obra de Dios al extender la iglesia. Y todo esto sucedió por aferrarse a tradiciones que tenían como pueblo. Y me venía a la mente cómo el Señor Jesucristo, si vemos Marcos 7:18, había luchado tanto, ¿no?, contra esas tradiciones. Aquí en este capítulo 7, verso 18 de Marcos, vemos al Señor un día que está caminando con los discípulos y vienen y le plantean que se están poniendo a comer con las manos sucias. Y entonces el Señor habla en contra de los fariseos y les echa en cara que están solamente cumpliendo con ritos y tradiciones, que no es correcto, ¿no? Pero notamos también, ¿no?, en el verso 18 que está hablando con los discípulos que no alcanzan a entender la enseñanza de Jesús. Entonces Marcos escribe, ¿no?, él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Notamos como ya allí Jesús tenía que tratar con los discípulos que no entendían, que tenían que dejar de lado todas sus tradiciones.
Y se da esta reunión y vemos que intentaban hacer algo por cuenta de ellos, pero es interesante que nos preguntemos, ¿qué era lo que estaban intentando hacer ellos? ¿Intentaban realmente defender la causa de Dios, la causa de Cristo, al tener esa actitud? Yo creo que no. Su actitud era una actitud que edificaba a la iglesia en ese momento. Tampoco creo que fuera eso lo que estaba pasando con esa actitud que ellos tenían. ¿Estaban preocupados por la salvación de los gentiles? Evidentemente que esto demostraba que no les interesaba. ¿Y entonces qué estaban defendiendo ellos con esa postura? Entendemos que lo único que estaban defendiendo era su idea nacionalista de la obra de Dios. Y para nosotros a fecha de hoy es interesante que meditemos y reflexionemos en esto, porque en la iglesia suelen surgir este tipo de actitudes, han surgido a través de la historia y pueden seguir surgiendo. Que se forman grupos de presión en las iglesias porque quieren tomar el control de acuerdo a sus intereses solamente egoístas y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni con la fe cristiana. La relación del Señor con la gente en el Antiguo Testamento, con su pueblo, tenía como base un pacto. Ellos debían demostrar su adoración y sus votos por medio de la circuncisión. Pero lo triste que estamos viendo es que el símbolo de la circuncisión, que tenía que ver con esa relación filial de Dios con cada uno de ellos, se había perdido. Y daban más importancia a la circuncisión en sí misma que a la propia relación con el Señor. Vemos que le dicen aquí los hermanos de origen judío a Pedro, ¿no? ¿Por qué has entrado con hombres incircuncisos y has comido con ellos? Vemos que le están preguntando por dos tipos de ofensas, ¿no? La primera de ellas es que le están diciendo que ha ido con esos incircuncisos, que es gente gentil, ¿no? Y la segunda ofensa es que se ha puesto a comer con estos incircuncisos. Que claro, cuando tú te sientas a comer con alguien y compartes la comida, es una forma de relación más profunda, ¿no?, hacia la gente con la cual estás compartiendo. Y ningún judío sincero querría demostrar su aprobación en este sentido hacia un gentil. Y es interesante también que meditemos que ellos no sacan en ningún momento el tema del bautismo, porque en casa de Cornelio se había llegado inclusive a bautizar a Cornelio, a sus amigos y familiares. Pero ellos no sacan el tema del bautismo. Sus preocupaciones están más enfocadas en aquellas tradiciones que tenían como pueblo judío y que les mantienen separados de los gentiles. En cambio, el bautismo no lo enfocan. ¿Estarían molestos los judíos porque Dios estaba bendiciendo a los gentiles? Yo creo que sí. Esto nos da la pauta de que se sentían como celosos, ¿no? Me venía Lucas 15, verso 28, un tema que trató hace poco Manuel también, que nos habla de la parábola del hijo pródigo. En esta parábola se nos ha explicado que tenía un padre tenía dos hijos y uno se va, todos la conocemos, se despilfarra toda su fortuna que el padre le había heredado, pero el hijo mayor se ha quedado junto a él. Pero después el Señor acoge de nuevo al hijo pequeño que vuelve al seno del hogar. Pero ¿cuál es la actitud del hijo mayor? En 15:28 de Lucas dice que se enojó y no quería entrar con el padre, no quería estar. Es un poco lo que estamos viendo aquí que le ha pasado a los discípulos.
a los apóstoles. Y creo que es interesante que nosotros pensemos y meditemos que no tenemos que molestarnos, ni enojarnos, ni ponernos celosos cuando vemos que el Señor bendice a otras personas y no a nosotros. O porque a veces el Señor opera, realiza las cosas a su forma y no a la nuestra. Y eso a veces nos cae mal. El Señor usa sus métodos, es soberano. Él tiene un plan y hace según su soberanía como quiere las cosas. Y a veces no es lo que nosotros esperamos. Y ellos le han preguntado a Pedro, ¿por qué te fuiste a meter allí, a casa de esos gentiles? Claro, no estaban de acuerdo con la conducta que Pedro había demostrado. Y entonces le estaban pidiendo explicaciones, le estaban pidiendo que informara qué estaba pasando. Y de ahí viene un poco ese punto de interrogación que te pido que tengas para la aplicación final, pensando, ¿es esto correcto? ¿Es correcto lo que le están planteando los hermanos a Pedro? ¿O qué es lo incorrecto de esta solicitud de explicaciones? Vamos a nuestro segundo punto. Pedro comienza a aclarar lo que ha sucedido, versos 4 a 14. Y vemos que Pedro no es nada defensivo al explicar lo que ha sucedido, su conducta, ante las críticas que recibe de los hermanos de origen judío. Y es bueno ver a Pedro cómo ha superado, ¿no?, esa inmadurez. Lo recordaba en el Getsemaní, que todavía estaba con una espada, ¿no? Y si alguien le decía algo, sacaba la espada y quería combatir inmediatamente, ¿no? Era impulsivo, agresivo, pero ha superado sus ataques de ira. El Espíritu Santo lo ha transformado. ¿Cómo está tu vida y mi vida en ese sentido? ¿Dejas que el Espíritu te transforme a la imagen de Cristo? Vemos a Pedro muy asertivo, que presenta argumentos y dice que él simplemente vio lo que ha hecho Dios, porque al final él fue un testigo de lo que Dios hizo en la casa de Cornelio. Simplemente él les relata lo que pasó y cómo hizo el Señor la conversión de los gentiles. Y nos damos cuenta que fueron circunstancias que el Señor creó para que él pueda cambiar su mente, hablo de Pedro, hacia los gentiles. Y entonces ahora Pedro está confiando de que sus hermanos, aquellos de origen judío, puedan compartir también con él el cambio de corazón que le ha dado el Señor, que le ha hecho entender que el Señor ama a los gentiles y que él también tiene que amar a los gentiles, y entonces Pedro quiere que los hermanos también tomen la misma postura. Notamos algunas variaciones respecto del capítulo 10. Una de las variaciones la vemos en el verso 12, porque en la historia original del capítulo 10 no mencionaba a los 6 hermanos que le acompañaban, y son muy importantes porque esos son 6 testigos que ahora están acompañando a Pedro y que lo están ayudando en esta reunión que está teniendo delante de los cristianos de origen judío, allí en Jerusalén. Otra variación la vemos en el verso 14, que en la historia original Cornelio no ha mencionado que él mismo ni los de su hogar fueran salvados, no habla de salvación, pero aquí Pedro sí habla que por el testimonio y por el mensaje del Evangelio de Cristo ellos han recibido la salvación de Dios. Y la otra variante que ahora vemos es que Pedro en su exposición aquí no menciona el nombre de Cornelio. Y nos podemos preguntar por qué, es una buena pregunta. Y yo creo que es por prudencia que no menciona a Cornelio, porque ya era bastante lo que él veía, cómo habían reaccionado, sabiendo que había estado asociado con gentiles, pero ¿qué pasaría si además comentaba que se trataba de una familia romana y mucho más que era militar romano?
Los ánimos se podrían haber caldeado muchísimo más, pero Pedro es prudente y no menciona detalles. Nuestro punto 3 nos lleva a meditar que Pedro dice que no podía ser un estorbo al Señor. Como comencé a hablar, ha escrito Lucas que dijo, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, verso 15. Y claro, esta es una señal de parte de Dios, porque Pedro no podía decirle al Espíritu Santo que haga lo que él quería. A veces nosotros cometemos esos errores, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y no es así. Aquí vemos que la señal del Espíritu Santo cayendo sobre los gentiles es que Dios ha dado esta señal a Pedro para que él entienda que Dios acepta a los gentiles. Y él les dice, como a nosotros al principio, ¿no?, que leíamos al principio del libro de Hechos, el Espíritu Santo descendió ese día de Pentecostés en medio de ellos. Y entonces me acordé del dicho del Señor, dice Pedro, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Y esto se refiere a la promesa de Jesús que había hecho en 1:5, ¿no?, esa promesa que originalmente fue hecha en el día de Pentecostés, pero que en Hechos 10 vemos que ya va tomando completamente cuerpo, ¿no? Y es a partir de la inclusión de Cornelio y sus compañeros que la iglesia va a llegar hasta los confines de la tierra. También nos ayuda a recordar, ¿no?, que poco antes de morir el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará las cosas que os he dicho. Y esto es lo que le pasó a Pedro en la visión que tuvo allí en Jope. El Espíritu Santo trabajó en él para que su mente pudiera abrirse. Claro, y así que si Dios les dio ese mismo don a los gentiles, está diciendo Pedro, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Verso 17. Y este es el punto central del argumento de Pedro. Porque el Señor ha querido bendecir a los gentiles a través de Cornelio y su casa. De la misma manera que lo había hecho, como dijimos, ¿no?, con ellos en Pentecostés, con el Espíritu Santo. Y esto deja claro el amor y la aceptación que tiene Dios por los gentiles, que tiene el mismo amor que para los cristianos de origen judío. Y negarse a aceptar esto simbolizaba que ellos no aceptaban la voluntad de Dios. Entonces, si ellos no aceptaban esta situación que se estaba dando, como Pedro la estaba explicando, ellos serían también un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Y entonces dice que, oída todas estas explicaciones, ¿no?, se quedaron callados, ¿no?, y glorificaron a Dios. Y los hermanos circuncidados escucharon lo que Pedro les dijo, y creo que a un cierto punto les pasó como a Pedro cuando vio la imagen esta, ¿no?, que el Señor le hizo ver, que dice el texto del capítulo 10 que se quedó perplejo. Yo creo que aquí también, ¿no?, se quedaron perplejos ellos, en una pausa de silencio, que estaban procesando lo que estaban escuchando, ¿no?, un pensamiento nuevo, algo que no estaba dentro de sus expectativas, pero que el Señor estaba mostrando que se estaba cumpliendo. Pero cuando vemos que ellos han captado la idea, que han entendido lo que ha sucedido, entonces inmediatamente pasan a la alabanza de Dios, diciendo, ¿no?, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Notamos un poco de perplejidad, como decimos, ¿no?, en esta expresión que ellos dicen. Pero como estamos hablando, no es sorprendente, ¿no?, porque estamos viendo cómo el Señor ha hecho un cambio, ¿no? O sea, había
en esa mentalidad de ellos como de origen judío, ¿no? Esta barrera que tenían para aceptar a los gentiles, y sin embargo ven cómo el Señor, a través de la acción del Espíritu Santo, ha quitado esto y ha abierto esa puerta para que los gentiles puedan formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos a aplicar un poco esto para nosotros. Y para mí la aplicación más importante, como les dije, tenía que ver con el punto 1, que lo dejé con una interrogación, ¿no? Los apóstoles y los cristianos judíos se preocuparon del testimonio de Pedro y de esos 6 que le acompañaban allí a Cesarea, ¿no? Y convocaron a Pedro y a los 6 para que dieran explicaciones, para que rindieran cuentas de qué habían hecho. ¿Creen que hacían bien los hermanos de origen judío de preguntarle a Pedro y a los 6 qué habían hecho, qué había pasado? ¿Debe la iglesia preocuparse por el testimonio que da cada uno de los miembros de la iglesia? Hoy vivimos en un mundo posmoderno en el que cada persona está centrada en sí mismo, lo decía Mark el viernes, y cada uno va a lo suyo. Y yo creo que esta filosofía cada vez se introduce más en la iglesia. Y un creyente puede dar mal testimonio. Y si alguien le llama la atención, normalmente la gente se molesta, porque a nadie le gusta que le llamen la atención. Pero en la Escritura, que es la base común que tenemos muchos pasajes que nos instan a que tenemos que velar los unos por los otros, porque en este caso los hermanos de origen judío están llamando a Pedro y a los 6 que le acompañaban de buena fe, porque ellos, si bien tenían esa actitud, ¿no?, nacionalista, como decimos, esos intereses que, como hemos visto en la reunión, hay que aclararlos, ¿no? Pero en el fondo no estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Y dije, claro, ahora nosotros tenemos más claridad todavía, ¿no? Tenemos varios textos en la Escritura que nos dicen que esto que hicieron es correcto, es muy correcto. 1 Corintios 12:25, por ejemplo, Colosenses 3:16, el viernes lo estábamos meditando en la reunión de oración. Colosenses 3:16 nos comentaba Marisa el viernes y decía: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros. Y es esto lo que hemos visto que han hecho estos primeros creyentes. Y esto tiene que ver con la disciplina en la iglesia. Quizá una aplicación como esta es inesperada para ti y para mí, con este texto que hemos tocado, pero el Señor nos está hablando, me está hablando a mí, nos está hablando a todos. Y creo que es algo que incomoda, ¿no? Porque la misma palabra de Dios advierte que la disciplina es algo incómodo para nosotros. Cuando habla de la disciplina en la iglesia, Hebreos 12:11 nos dice que cuando se aplica la disciplina, en principio no es un motivo de gozo, sino de tristeza. Cuando a ti te dicen algo o a mí me dicen algo que está mal, que estás haciendo mal las cosas, no es que te pones contento de la vida, sino que te pones triste. Pero la Escritura dice que después da fruto. A largo plazo da fruto, y la clave está allí, en entender que la disciplina es aplicada y surte efectos más tarde. En el caso que hemos analizado hoy día, de Hechos, vemos por el contexto que hemos visto, ¿no?, que aunque Pedro actuó en contra de las costumbres
que él lo ha explicado, lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de Dios que estaba allí con él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos actuando mal? ¿Qué pasa si él hubiese actuado mal y tuvieran razón los hermanos que le estaban interpelando? ¿Qué pasa si él a sabiendas estuviera haciendo mal las cosas y siguiera allí haciendo mal y pecando? ¿Hasta dónde debemos permitir en la iglesia que un creyente peque una y otra vez y cause daño a la iglesia? Porque cuando tú y yo pecamos, como somos un cuerpo, que estamos unidos, dice la Escritura en 1 Corintios que somos un cuerpo donde cada uno es un dedo, quizás yo soy una oreja, es un pie, una mano, tú eres el codo, estamos todos interrelacionados, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy pecando, de alguna forma voy a afectar a una oreja, si yo soy codo, por ejemplo, afectaré a una oreja, afectaré al pie. Hay una interrelación en el cuerpo. ¿Cómo debemos reaccionar en la iglesia ante un pecado continuo de un miembro de la iglesia? ¿Se le debe disciplinar a un miembro de la iglesia que se sabe que está pecando? Me gusta considerar la recomendación de Pablo a los Gálatas. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo me doy cuenta que algún hermano está fallando y está pecando en algo, tengo que, en buena fe y en el Señor, dirigirme al hermano o a la hermana y tratar de restaurarle con espíritu de mansedumbre, entendiendo que lo hago con la gracia de Dios que me está dando soporte, porque no soy ningún juez de nadie. Pero la Escritura quiere que, como decíamos el viernes, ¿no?, nos exhortemos unos a otros y podamos mejorar. Y esto me llevó también, esto es cuando, por ejemplo, se encuentra alguien que nos damos cuenta que está pecando, que es evidente. Pero también hay situaciones donde nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Y lo vi patente en la historia de Josué capítulo 7, 6 y 7. Es un momento de la historia del pueblo de Israel que van avanzando en conquista y el Señor les está ayudando a tomar territorio y han tomado Jericó. El Señor les ha dado unas normas de guerra que ellos tienen que cumplir al tomar un nuevo territorio. Les dice que cuando conquisten tienen que entrar a un lugar y una de las condiciones que el Señor les da es que no tienen que tomar tesoro alguno para ellos. Y hay que respetarlo. Y el Señor, como es el Señor, se toma las cosas muy en serio. Pero sucede que ellos están conquistando Jericó y entonces dice que cuando entran a Jericó, leo de Josué capítulo 7, verso 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Él lo tomó, él incumplió algo que Dios les había ordenado como una instrucción que tenían que cumplir, pero aquí no se ha cumplido. ¿Qué ha pasado? ¿Nadie se enteró? Porque Josué, el líder del pueblo, no se ha dado cuenta de esto. De hecho, ellos siguen combatiendo y se dan cuenta que pierden. Van de nuevo a otra batalla
y pierden. Entonces Josué habla con el Señor y no entiende nada. Dice Josué 7:7, dice, Josué dijo, Señor de los ejércitos, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en la mano de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Verso 11. El Señor se sincera con Josué, 10 y 11. Y el Señor dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y el Señor no podía estar en medio de ellos, porque estaba este pecado en medio del pueblo. Y esto es un poco lo que nos pasa a nosotros a fecha de hoy. Tú y yo no hemos tomado ningún anatema, ningún botín, ningún tesoro, yo no sé. Tú, cada uno de nosotros sabe, delante del Señor, cómo estamos. Y sin duda que tenemos que apreciar, ¿no?, la obra de Cristo y su gracia que nos sostiene delante del Señor. Pero es importante que nosotros reconozcamos delante de Dios aquello que está mal y en lo cual lo estamos ofendiendo y pecando contra Él. Porque ¿qué sucede? Si nosotros no lo hacemos, su presencia no puede estar con nosotros. No puede estar con nosotros personalmente, ni en nuestra familia, ni tampoco en nuestra iglesia. Entonces te pido que consideres en tu corazón estas cosas y no sé, tú sabes lo que puede ser. Pueden ser cuestiones de orgullo. El viernes Marisa nos hablaba, ¿no?, de un traje que el Señor nos habla en Colosenses, ¿no?, que debemos ser vestidos de humildad, de mansedumbre, el carácter de Cristo. Pensaba en Cristo cuando dice, ¿no?, si alguno dice a su hermano tonto, ¿no?, fatuo, será expuesto al infierno. Yo no sé en qué condiciones estás tú. Solamente el Señor lo sabe. Pero esta mañana el Señor quiere que nosotros seamos sinceros con Él y que aquello que sea, como te digo, el Señor dice que hasta aquel que nombra fatuo a su hermano será expuesto al infierno. El listón lo pone Él. Entonces tú sabes aquello con lo cual estás lidiando y que no honra al Señor. Y termino solamente con un texto también que es de mucha esperanza que el Señor nos ha dejado. Y se encuentra en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Termino aquí. Que el Señor nos ayude.